Mañana, los que estuvimos aquí orando antes del servicio, fue muy interesante porque todos los que oramos la misma palabra y se los prometo que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero todo el mundo dijo a lo largo de su oración: Señor, tú pones en nosotros el querer como el hacer. Y es interesante porque justamente de eso voy a predicar el día de hoy. Y dije, mira qué padre que Dios nos pone en un mismo canal y que Dios nos habla de las mismas cosas, porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Filipenses 2:13 dice específicamente esto: Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es muy interesante el pensar, ¿qué es el querer como el hacer? Pues que muchas personas dirían, bueno, entonces yo me siento y que Dios ponga en mí el querer como el hacer, porque yo la verdad ni quiero ni hago, ¿no? Y eso es algo muy común en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Yo estoy esperando que algo pase para que yo me pueda convencer. Filipenses 2:13 es, ¿sí? Estamos esperando que algo pase para que nos convenza de tener fe y para que cuando empecemos a tener fe empecemos a hacer algo, pero entre tanto y tanto nos la vivimos pensando en todo lo que no creemos y en todo lo que no queremos hacer, ¿no? Me gusta cuando ahorita que pasó Damián y dice, estoy aquí porque el día de hoy quería estar aquí. Y miren, Damián es un buen amigo. Yo creo que nos vemos cada 15 días, porque es quien me da mi acicaladita de vez en cuando. Y no hay una ocasión en la que yo lo vea que no haya una necesidad, o más bien no hay una invitación de mi parte de decirle, ven y congrégate con nosotros, y no porque estés mal, sino porque aquí siempre vas a estar mejor y aparte es un deleite verte, ¿no? Y el día de ayer, yo estuve orando, en la mañana estuve orando por Damián, como oro por muchos de ustedes, o por todos ustedes realmente. Y fue muy interesante porque oré por él, me olvidé de checar mi celular y él me estaba mandando mensajes. Y cuando nos vimos, y estaba yo a punto de decirle, oye, a ver si nos vemos mañana, me dijo, oye, mañana nos vemos. Y me lo dijo tan seguro que por primera vez se lo creí. Miren, aquí está, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir esto? Dios llegó y convenció de la nada a Damián y le dijo, ve a la iglesia. ¿Verdad que no? Esto deriva de una parte que es muy importante cuando pensamos en nuestra fe. ¿Qué significa que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer? Porque Dios es un caballero, Dios nunca va a ir en contra de nuestra voluntad, Dios nunca nos va a atropellar con su voluntad. Él es un Dios paciente y es un Dios amoroso. Él nunca entra donde no lo invitan. Si ustedes piensan en Dios, están pensando en Dios, pero es lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, un día debería de invitar a comer a las Trujillo, pero de invitarlas a comer, a pensar en invitarlas a comer, hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Ya invitaron? Vamos a comer. Es que el día que comemos un chorro, ¿ah? No, y comemos muy padre, nos divertimos, y es por poner un ejemplo. Pero, y es exactamente lo mismo, hay gente que piensa que en su pensamiento ora. Hay gente que en su pensamiento ora. Y todavía peor, hay gente que cree que Dios interviene en su vida cuando nunca le invitó. Ay, pastor, es que el otro día me estaba cruzando la calle y de repente pasa un coche y choca al otro y yo estaba en medio y no me pasó nada. Dios me libró. Y le digo, me imagino que 2 minutos antes tuviste un gran momento de intimidad, alabaste a Dios y Dios iba contigo. No, de hecho ese día no oré. Entonces nomás tuviste suerte, no fue Dios el que andaba contigo, ¿no? El otro día me decía alguien, es que creo que me quiero cambiar de ciudad y de trabajo, porque creo que Dios me está orillando a eso. Yo creo que Dios quiere que deje todo lo que tengo. Y ya vino Dios y te lo dijo, te lo confirmó por medio de su... No, ¿ya lo oraste? No, pero así lo siento.
Ese no es Dios. Porque una de las cosas y una de las ventajas que tenemos con el Dios que tenemos es, por eso Dios se hacía patente, y eso es algo que me encanta en la Biblia. Dios se le presentó a Moisés y no se le presentó como cualquiera. ¿Sí? Se le presentó en medio de una zarza. ¿Saben cuánto? ¿Todos saben lo que es una zarza o no? Una zarza es esos arbustitos que salían en las películas del oeste, eso es una zarza. De esos arbustitos secos que andan rodando por ahí. Chamises, ¿sí? Por eso es el chamizal en Ciudad Juárez, porque son puros, es todo un desierto lleno de eso. ¿Cuánto se tardaría si ustedes le prendieran fuego a uno de esos en quemarse? ¿No? Y sin embargo Dios dijo, mira, aquí donde nadie esperaría que yo estuviera, y entonces él ardía en una zarza que no dejaba de arder. O sea, le dijo, no soy cualquiera y no soy un arbusto que se quema. Soy el Dios de lo imposible. Soy un Dios permanente en donde nada permanece. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios iba delante de ellos, y la Biblia describe que iba como una columna que subía desde el piso hasta el cielo, y de día era una columna de humo y de noche era una columna de fuego. No era cualquiera. Sí saben que por eso hoy en día las iglesias tienen campanarios, ¿verdad? ¿O no? Eso está bien interesante. Si ustedes ven una iglesia católica, la iglesia católica es una representación de lo que era el tabernáculo. Donde está la gente es el atrio. Bueno, todas las iglesias o la mayoría de las iglesias tienen primero un paticito afuera, igual que el templo. Y luego hay un atrio donde está la gente, y luego está el famoso corralito donde están los sacerdotes, que es el lugar santo, ¿sí? Y bueno, ahora donde guardan las hostias y todo eso le llaman el lugar santísimo, pero ahí había un cuarto que era como de 4 por 4 metros, donde había una puerta, y esa puerta estaba protegida por un velo de 10 centímetros de ancho, y ahí era donde descendía la presencia de Dios. Entonces, ese cuartito de 4 por 4 era donde bajaba la presencia física de Dios. Y lo más interesante es que, como nadie podía ver lo que había del otro lado, porque incluso el sumo sacerdote que entraba ahí, entraba amarrado de un pie, por si la presencia de Dios lo mataba, y entraba con cascabeles en los pies para que si sabían que se había muerto y dejaban de sonar los cascabeles, lo jalaran. Pero en la parte de arriba, en donde entraba, había campanas. Y cuando bajaba la presencia de Dios, hacía sonar las campanas, para que el pueblo supiera que Dios había llegado, porque todos estaban adentro del templo. Y lo interesante del asunto, todavía las iglesias góticas tienen eso, pero lo interesante del asunto es que antes las iglesias católicas tenían solamente una sola torre, y estaba al fondo donde estaba el lugar santísimo. Ya después la costumbre fue cambiando muchas cosas, ¿no? Pero hace sentido. Dios no es un Dios que deje las cosas a medias. Dios no le dio una buena idea y le dijo a Moisés, oye Moisés, pues date una vuelta por Egipto a ver si Ramsés quiere soltar a mi pueblo, ¿no? Y Dios es un Dios que tiene apuro, así como Nancy hace ratito, ¿no? Entonces le dijo, a ver Moisés, ve, y Moisés todavía le dijo, es que yo no sé hablar. Le dijo, bueno, es que ¿qué quieres? Y le dijo, pues quiero a Aarón para que me interprete. Le dijo, bueno, pues con tal de que ya vayas, vete a Aarón, pero te lo voy a dejar tan claro, porque el que va a hablar y el que va a hacer, vas a ser tú y no Aarón. Aarón está ahí para que los hombres entiendan, pero el reino de los cielos te obedece a ti. Y por eso Moisés era el que iba a la presencia de Dios, y Dios le hablaba a Moisés, y todo lo que Dios le hablaba a Moisés sucedía. Y esto es muy importante, y es solamente la introducción de lo que les quiero decir, porque estas son cosas que pasan en nuestra fe cotidiana. Vivimos con la idea de que Dios vive con nosotros. Es más, nos la vivimos sobreviviendo de la misericordia de Dios cuando estamos en la época de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Nos la vivimos pidiendo a Dios que el efecto de nuestro pecado no nos alcance. Y nos la vivimos pensando que Dios es bueno, y que porque Dios es bueno no nos van a pasar cosas malas, porque eso es lo único que tenemos miedo, de que no nos pasen cosas malas. Y una de las grandes mentiras de este siglo es que no nos pasen cosas malas porque Dios es bueno. ¿Y sabes qué? No.
Lo hemos repetido en las últimas 4 semanas, aquí en la iglesia lo hemos repetido. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ya dio su vida por nosotros. Dios ya no tiene nada por hacer por ti y por mí. Nosotros nada más tenemos que desatar el reino de los cielos y vamos a tener todo lo que nosotros aspiremos. Pero no es que Dios se la vive cuidándonos de que no nos pasen cosas malas, porque vivimos en la época de la gracia. Y la gracia es el exponencial de la misericordia. La misericordia significa que a ti y a mí no nos pasen las cosas que nos deberían de pasar a causa de nuestro pecado, porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir, a causa de la mentirilla o de lo que ustedes quieran, deberíamos estar muertos. Pero eso Dios lo dijo hace mucho tiempo. Ahora vivimos en la época de la gracia, y la gracia quiere decir, tú vas a recibir cosas que no mereces a pesar de tu pecado, nada más porque eres hijo. Y lo decía muy bien Pablo ahorita que estaba explicando, oye, somos herederos y Dios no nos va a quitar nuestra identidad de herederos mientras nosotros no perdamos nuestra identidad de hijos. ¿Sí? Y todos hemos tenido hijos desobedientes o hemos sido hijos desobedientes. ¿Y verdad que los papás no le dejan de dar de comer a los hijos por desobedientes? ¿No? Deberían. ¿Ah? Deberían. Pero no. Estamos flaquitos. Si los vemos flacos es porque no les han dado de comer. Bueno, ¿no? Otra de las mentiras más grandes por las que vivimos, y es por donde quiero irme, es que las personas tienen una idea de que somos o de que son buenas personas. Las personas tienen una idea errónea y eso es lo primero con lo que cualquiera se defiende. Yo soy una buena persona. Y todo el tiempo estamos tratando de justificarnos en ser buenas personas. Y cuando no conocíamos a Cristo decíamos, yo no soy una mala persona. Yo no mato, no tomo, no fumo, no bailo pegado, no salgo de noche. ¿Sí? ¿Sí? Yo no soy una mala persona, no le hago daño a nadie. Y les digo, claro, pero el que no seas una mala persona, ¿verdad que tampoco te hace una buena persona? A mí me fascina eso, por eso me encantaba que los papas en la antigüedad se hacían llamar píos. ¿Sí? Pío es sinónimo de bondad, hombres buenos. Y la gente está buscando todo el tiempo que la gente vean que son buenas personas. Después conocemos a Cristo y creemos que por venir a la iglesia somos buenas personas. Y tampoco. Porque la palabra nos promete una y otra vez que no lo somos. Fue el joven rico delante de Cristo y le dijo, Padre bueno, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar el reino de los cielos? Y le dijo, lo primero que le preguntó Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cuánto me has diezmado? No, ¿verdad? No. Le dijo, ¿por qué me llamas Padre bueno? Si no hay uno que haga el bien, no hay uno que me busque, no hay uno que ame a Dios y que haga lo correcto. Si quieres alcanzar el reino de los cielos, ¿qué le dijo? No, le dijo, obedece mis mandamientos. ¿Sí? Búsquelo. ¿Sí? Obedece mis mandamientos. ¿No? Pero esto es tan fácil como preguntarles quién ganó, tal como el pastor profetizó la semana pasada, la final Santos Querétaro. ¿No? Pero ¿quién se sabe el sexto mandamiento? Me encanta porque todos hacen cara de... No es cierto, no se lo saben, hombre. Y no es malo. Es simplemente la parte donde tenemos que evolucionar, porque si no amamos a nuestro Dios, si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo lo vamos a amar? Y si no lo amamos, ¿cómo vamos a entender lo que es ser parte del objeto de su amor? Porque Dios nos dio una ley imposible. Y hasta que no intentemos al extremo el cumplirlo y rendirnos a ir delante de Dios, y que estemos en la presencia verdadera de Dios, vamos a entender que Él nos dijo, por eso te di mi sangre, por eso te di mi vida, porque tú no podías sin mí. Y en ese momento nos vamos a sentir tan amados, ¿sí? Que vamos a entender el amor de Cristo y vamos a empezar a vivir en ese amor de Cristo. Vivimos en la confusión y en el engaño de que somos buenas personas, porque el pensar que somos buenas personas nos hace sentir bien.
Porque ya tengo una medida, ya soy cristiano, ¿no? Entonces ya tengo algo que enseñarle a los demás, aunque no conozca la palabra y aunque no sepa quién es Dios, pero ya soy cristiano, ya soy mejor. Pero les decía Jesús, aquel que me ama, obedece mis mandamientos. Y nos dejó una gran comisión y dijo, vayan y publiquen en Facebook sus fotitos con mensajes cristianos. ¿No? ¿Qué dijo, Pati? Que vayamos y ellos tenemos. Exactamente, vayan al mundo y prediquen el evangelio. No les dijo, vayan y díganles, mandamiento número 1, amarás. No, les dijo, vayan y prediquen el evangelio, la vida de Cristo. Dijo, vayan y hablen de la práctica, porque tenemos muchos años de teoría. Y dijo, hagan discípulos. Enséñenles a vivir como ustedes viven. Y eso quiere decir, y no, ustedes saben que normalmente no soy de pedradas, pero eso quiere decir que si nosotros realmente lo hiciéramos todos los días, este lugar sería realmente ridículamente inalcanzable para la gente que vendría si nosotros hiciéramos simplemente lo que Dios nos dijo. Ir a enseñarles la vida de Jesús a otros y enseñarles a otros a vivir como nosotros vivimos. Me fascina, la verdad, me encantó ver la dinámica que tiene el grupo de jóvenes ahora con Susana y con Esmeralda, porque realmente es un grupo que están aprendiendo. Unos días van unos, otros días van otros, pero tienen el gozo, y eso es algo que Pablo nos dice siempre. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, lo primero que tienes que tener es gozo. Y me encantó, porque la verdad el otro día que les caí de sorpresa, estaba muy divertido y hasta me pudo porque ya se fueron. Me gusta el hecho de ver lo que pasa en la clase de matrimonios, porque la clase de matrimonios tiene eso. La clase de matrimonios se predica la palabra y hay gozo en medio de ello, ¿no? Porque de eso se trata, la palabra nos tiene que hacer nuestra vida mejor. Y me encanta ahora, Marco y Tabata tomaron una iniciativa y dijeron, René, nos estás enseñando mucha Biblia, pero ahora necesitamos que nos enseñes cosas de los matrimonios, porque lo demás ya nos enseñas en otros lados. Y dije, claro, y tiene que haber el gozo de enseñar cosas buenas dirigidas a personas específicas. Por eso ahora vamos a empezar el grupo de varones, ¿no? Y literalmente espero verlos ahí, Carlos, Quique, Mauro, Damián, nos encantaría que nos acompañaras, Alan, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo conozco a Marco, conozco el corazón de Pablo también y sé que son varones que han batallado con dejar a un lado lo que creían y dejar que Dios ponga en ellos el querer como el hacer. Porque acuérdense que ahí es donde vamos a regresar, ¿qué es el querer y qué es el hacer? Y cómo es que Dios lo pone en nosotros, porque esas son de esas cosas como lo que les decía muchas veces, todos hemos escuchado que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nadie sabemos cuál es la imagen y cuál es la semejanza, y por eso me ha gustado tanto que tengo más de un año enseñándoles de esta versión de The Message, que quiere decir que Dios nos hizo su imagen físicamente igual a ellos y con la capacidad de expresar su naturaleza. ¿Sí? Nos enseña a hacer las mismas cosas y nos dio la capacidad de hacer las mismas cosas y nos dio su responsabilidad. Entonces, cuando hablamos del querer y el hacer, quiere decir, ¿y cómo vamos a llegar al querer y al hacer? ¿Qué es el querer y el hacer? Porque muchos van a venir conmigo y me van a decir, René, es que yo sí quiero, ¿no? Pero hay una diferencia entre el tener ganas y el querer, ¿no? Yo tengo ganas de hacer ejercicio, pero la verdad es que no quiero. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo, la verdad, yo veo a la gente que corre en la calle y me inspira, ¿no? Yo corro 20 metros y digo, no, están locos, ¿no? Tengo ganas, pero no quiero. Un día fui delante de Dios y le decía, Señor, yo quiero dejar de fumar. El Señor me dijo, pues claro que no. Tienes ganas de dejar de fumar porque aparte te sale muy caro. Y en esos entonces los cigarros costaban menos de la mitad de lo que cuestan el día de hoy. Me dijo, el día que quieras, platicamos. El día que estés dispuesto. Y no hacer tú, el día que estés dispuesto a que las cosas sean simplemente diferentes, ¿no? Yo tengo ganas de casarme, pero no quiero, ¿sí? Es así de sencillo. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Y les voy a dar... Ahí está. Ay. Y se los voy a traducir en otras palabras para que lo vean, para que les quede muy claro. Si nos vamos a 2 de Timoteo 1:7, es exactamente la misma palabra. Y se trata exactamente de lo mismo, nada más que aterrizado de una manera mucho más elocuente.
y menos romántica, si lo quieren ver así, porque Dios pone en ti y en mí el querer como el hacer, ¿no? El día de hoy fue delicioso. Todos los que estuvimos en la oración llegamos antes de la hora que nos citaron, ¿no? Y fue muy bueno. Y la oración fluyó. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. El querer y el hacer. Dominio propio es el querer y el hacer. Es la capacidad de decir, no tengo ganas, pero sí quiero. ¿Sí? Y esto viene de un lugar muy importante, porque esta es la parte en donde tenemos que entender. El dominio propio es la receta contra la idolatría. Y les voy a explicar por qué la idolatría. Porque idolatría es cualquier cosa que sea más importante en tu corazón que Dios. Cualquiera. Y mucha gente cree que, ídolos, pues ahí están las vírgenes y están los santos. No. ¿Sí? Ahí está Facebook. Facebook muchas veces es más importante que Dios. Pero ¿sabes qué? Hay gente que nunca llega delante de la presencia de Dios porque está tan concentrado en sus miedos, en sus temores, en las amenazas que tiene, que nunca se permite a sí mismo llegar a la presencia de Dios. Hay gente que le da tanta importancia a sus deudas, a los problemas en su relación, que le son un impedimento para entrar a la presencia de Dios. Porque el martes estuvimos, Pablo y yo, estuvimos dando una consejería muy padre, porque decía, los dos hablamos, yo le decía a esta persona, es un asunto de identidad, y Pablo decía, es un asunto de gozo, y es un asunto de identidad, y le decía, es un asunto de gozo, y parecíamos ping-pong, ¿no? De un lado para el otro. Porque esta persona está pensando, está planeando su futuro, y lo único que tiene es miedo de lo que vaya a pasar. Y decía, es que yo necesito una respuesta, y lo primero que le dije es que Dios nunca te va a decir ni sí, ni no. ¿Por qué? Porque todo lo que tú quieras hacer, ¿sí? Todo lo que tú quieras hacer te es posible. Pablo trajo una palabra que a mí me trae retumbando toda la semana, Salmo 82:6. Porque le dijo Dios a David, ustedes son dioses. Apúntenselo para que lo busquen, para que no digan que yo les conté mentiras. Salmos 82:6. Dios les dijo, ustedes son dioses. Entonces, si nosotros somos dioses, ¿qué nos es imposible? La semana pasada también lo sacó Pablo en la prédica. Lo único que nos hace falta es decidir. Y cuando nosotros decidamos hacer algo, lo siguiente que necesitamos es santidad. ¿Y qué es la santidad? Nuestro apartamiento para Dios, que nuestro corazón, que nuestra mente sea lo primero para Dios. Porque cuando tú tienes una preocupación, pero Dios es tu primer prioridad, quiere decir que vas a ser libre para entrar a la presencia de Dios. Tú nunca vas a entrar a la presencia de Dios a llorar. Tú nunca vas a entrar a la presencia de Dios a sufrir. Cuando tú tienes un corazón para Dios, el camino hacia la presencia de Dios te va limpiando. Dice la palabra de Dios que Dios cambia nuestro lamento en baile. En baile, dice. ¿Y qué quiere decir? Tú vas sufriendo y entras. Cuando por fin entras, ahora sí que pasas de lo que hablábamos, del atrio, del lugar santo, y entramos al lugar santísimo. Ya en el lugar santísimo estamos danzando de alegría, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Cuándo? Siempre. David hablaba una y otra vez y decía, tú me sanaste, tú me sanaste, tú me sanaste. Pero Dios lo decía, David siempre lo decía en pasado. Cuando David ya estaba en la presencia de Dios, siempre hablaba en pasado y dijo, tú me sanaste. Porque no puedo llegar, todo lo que sea contrario a Dios no va a entrar a su presencia. Por eso no puede haber inmundicia. La culpa, la tristeza, las deudas, el desamor, el rencor, el odio es inmundicia. No entra delante de la presencia de Dios. Pero hay gente que le gusta entrar a sufrir delante de la presencia de Dios, porque su ídolo es su sufrimiento. Es que yo no puedo, ¿no? O lo hemos platicado muchas veces, la gente que dice, es que así soy yo. Bueno, pues así eres tú. ¿Y Dios cómo es? Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. No, René, es que tú no lo sabes. En mi familia todos somos muy orgullosos.
En la mía, que es la del reino de los cielos, no lo somos. Aprendemos todos los días. Vivimos sabiendo lo que va a pasar porque Dios nos anticipa el futuro, porque eso es algo que Él promete. Pero nos gusta la idolatría. Nos gusta que las cosas tengan más peso de Dios y luego le echamos la culpa a Dios. Es que ya le pedí muchas veces a Dios. ¿Y por qué le has pedido muchas veces? Entra una vez a su presencia y vas a salir con la identidad correcta, porque cada vez que entramos a la presencia de Dios, entramos con la intención de ser transformados de regreso a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Es por eso que la Biblia nos dice en Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y cuando entendemos por sabiduría, y lo hemos dicho también en las últimas semanas, sabiduría es conocer el carácter de Dios y saber lo que Dios va a hacer. Que si en la multitud de hombres que te hablen del carácter de Dios, vas a aprender lo que Dios va a hacer y vas a dejar de sufrir, vas a dejar de batallar, vas a dejar de entender las cosas de acuerdo a tus sentimientos. Porque esa es la parte que nos pasa. Nuestros sentimientos son nuestro principal ídolo. ¿No? Nuestros sentimientos son nuestro principal ídolo. Porque ya todo se basa en lo que sentimos. Ahora queremos tener derechos en base a lo que sentimos. ¿No? Ahora los emos quieren ser emos porque ellos sienten diferente, aunque todos sienten igual. ¿No? Los punks quieren ser diferentes, aunque todos se vistan igual y todos hagan lo mismo. ¿No? Los darks, pues son darks, ¿no? Y todos son iguales. ¿Sí, no? Está como, a mí me encanta. El otro día me quedé pensando porque me escribió una persona y me dice, René, ¿qué piensas de un tatuaje? Le digo, yo nunca le he dedicado tiempo a pensar en un tatuaje. Porque no es algo que ocupe ni mi tiempo ni mi espacio, y no puedo decir que esté bien ni esté mal. Deben de ser muy valientes porque debe doler mucho rato. ¿Eso sí duele mucho? ¿Sí? Poquito, ¿no? Pero lo más chistoso es que todos se terminan tatuando lo mismo. ¿No? Tarde que temprano es bien chistoso. Yo no puedo opinar, pero cuando los veas, y sobre todo las personas que tienen más de 2 tatuajes, dices, tienen así como que un común denominador, porque todos sentimos igual, porque el mundo es así de pequeño. Y nos reducimos a los 3 sentimientos que conocemos. Y nos alejamos del Dios, que es versátil y que todo lo hace diferente. Que cada experiencia la hace única. Porque los ídolos son iguales. Por eso dice el Salmo 135:15. Si vamos ahí. Y me encanta porque así son los sentimientos, igual que los ídolos, ¿no? Ya se me perdió, aquí está. 135:15, si no me equivoco. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Son semejantes a ellos los que hacen y todos los que en ellos confían. Y hay gente que tiene ídolos en las deudas, ¿no? Porque le ponen tanta información y las deudas si se ponen a pensar como tal no existen. ¿Quién se ha muerto de deudas? ¿No? Pero ¿cómo te hacen sufrir? ¿No? ¿Quién se ha muerto de desamor? ¿Verdad que no? No existen. Todo el mundo habla de ellos, por eso tienen boca y no hablan. Todo el mundo ve a la gente sufrir, tienen ojos y no ven. Todo el mundo habla acerca de ellos, pero no pasa. Pero hay veces que son tan importantes que nos quitan de la parte de entender nuestro carácter a la imagen y semejanza de Dios, porque nos gusta. Hay una parte de nosotros que nos gusta el estar exaltando esas cosas que no entendemos, porque entonces se lo dejamos a alguien más. ¿Sí? Es que el banco es el dueño de mis quincenas, ¿no? Yo siempre les digo, yo soy dueño de las quincenas de Cristo. Está más fácil que el banco se gaste las mías a que yo más bien, debería ser más fácil que yo me gaste las de Cristo que el banco se gaste las mías. Pero hacemos un ídolo constante de aquello que nos es más importante. Ay, es que tengo que buscar
aquí que todos los fines de semana, porque si no, quién sabe dónde va a andar. Pues no. Tengo una ventaja porque la palabra es única, ¿no? Y esa es mi ventaja. ¿Qué tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Sí? Entonces esa es nuestra ventaja y por eso celebramos cada vez que viene, ¿no? Porque no solamente aquí, sino en el final del reino de los cielos, el día que nos veamos con Cristo, ahí vamos a estar, porque dice la palabra que solamente aquellos que no fueron inscritos sus nombres en el libro de la vida, no estarán ahí. ¿Quién está seguro de que su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida? ¿No? ¿Tú no? No me asustes. La Biblia dice que todo aquel que haya confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador, nada más, y eso es una decisión íntima, personal, única. No tiene que haber un documento que hable de ello, nada más, eso va a ser. ¿Y qué quiere decir? Que Jesús es nuestro Salvador, que nosotros reconozcamos que no sabemos vivir sin pecar. Punto. Y pecar es desde pensar mal hasta robar y matar. Y su Señor, aquel que se atreva a conocer a Dios al grado que empiece a obedecerle cada vez más. Y qué padre que hayamos reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora tenemos que aprender que Cristo sea nuestro Señor cada día más, ¿no? Para que dejemos de sentir y empecemos a tener dominio propio, para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Porque traducido en palabras cotidianas, el que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer quiere decir que siempre que nosotros estemos a punto de hacer algo, va a venir a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ser una nueva naturaleza que nos habla con una referencia en la palabra de Dios de qué es lo correcto que hacer. ¿Sí? Siempre va a haber una palabra que salga de la Biblia, que va a venir a nuestro corazón y a nuestra mente en ese momento y nos va a indicar qué es lo correcto. Ese es dominio propio. Y en ese momento tomar la decisión a favor de Cristo, ¿no? De eso se trata. Es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor me vio feo. Es que yo ya te di a ti todo lo que necesitas para que me adores a mí, con, sin y a pesar del pastor. Dominio propio. Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Es que, René, la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? A mí me encanta. La Biblia dice que los sanos no necesitan médico. ¿Quiénes son? Los enfermos. Y las iglesias están llenas de enfermos, de gente que está necesitando que Cristo la cure todos los días para que llegue a la estatura perfecta y entonces se pueda morir en paz. Porque si la gente fuera buena, lo único que les pasaría es que se morirían, porque ya no hay maldad en ellos. Pero estamos aquí gracias a Dios y gracias, ¿no? Sí. No me digas que no, pues me asusto, sí, ok. ¿Sí? Porque luego, es que, ¿a poco nunca les ha pasado? Llegamos a las funerarias y decimos, es que era tan bueno, yo no sé por qué los buenos se mueren. Pues por eso. Y yo siempre les digo a las funerarias, hay de dos. O Dios se cansó de que pecara y por amor se lo llevó, ¿sí? O realmente alcanzó la estatura de Cristo. Porque si no, ¿para qué? Todos quieren ver a Dios, pero nadie quiere morirse, pues entonces estamos haciendo como que lo contrario, no hace sentido. Tuve que dejar de decirles cada vez que celebramos los cumpleaños, siempre les digo, les falta un año menos para que vean, para que se mueran, y todo el mundo, ¡oh! ¿No? ¿Por qué? Es lo mejor que nos debería de pasar. Es lo mejor que nos debería de pasar, que pudiéramos decir, Señor, ya lo hice todo, ya pasé por encima de todas las pruebas, ya nadie me puede herir. Es más, Señor, estoy dispuesto a que si me dejas 100 años más aquí, 100 años más voy a dar de amor. Pero nos la vivimos sobreviviendo a nuestros sentimientos mañana por mañana por mañana. Ay, Señor, ay, voy a ver otra vez a mi jefe, Señor, dame paciencia para no golpearlo. Es más, Señor, o te lo llevas tú o te lo mando yo, ¿no? Vivimos víctimas de las personas que nos atacan, vivimos víctimas de las caras y jetas de la demás gente. Cuando dice, Señor, qué padre que el mundo sigue siendo el mundo, pero yo ya no soy el mismo a causa de lo que tú has puesto en mí, ¿no? De lo que tú has puesto en mí, porque ya pones en mí el querer como el hacer. Ya no quiero sobrevivir, ahora
quiero adorarte. ¿En dónde? En todo lugar donde estoy. Ahora quiero escucharte y quiero hacer y decir las cosas correctas en todo tiempo y en todo lugar. Porque tú has puesto en mí el querer como el hacer. Porque ahora ya no tengo ganas de escucharte, sino que ahora quiero escucharte. Y tengo la capacidad de serenar mi alma al grado de poner tu voz como lo más fuerte. Ya no vivo gobernado por mis temores. Ya no vivo, ¿sí? Es como esa gente, yo les digo, claro, Dios nos mandó a administrar con sabiduría nuestros bienes, ¿no? Yo le digo al Señor, Señor, tú me diste mi casa, ¿no? Y el otro día me volvió a pasar, hacía casi un año que no me pasaba, que me salía a la calle y dejé la puerta de la casa abierta. Y regresé hasta en la noche y seguía la casa de la puerta abierta y nadie se metió. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene por qué meterse, ¿no? El Señor me dio mi casa, ¿por qué le va a pasar algo? Digo, y no hay que tentar al Señor, no voy a decir, Señor, voy a dejar mi casa abierta porque tú la cuidas. No. Eso es tentar al Señor, ¿sí? Pero yo me salí de mi casa y me fui a trabajar y me pude hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Y cuál preocupación? Y todos mis vecinos me dijeron, René, pensamos que estabas todo el día en tu casa porque estaba la puerta abierta. Es más, llegué y mi vecina enfrente hasta fue y me dejó unas galletas en mi casa pensando que estaba yo en el baño, ¿no? Pero hay gente que no sabe salir de su casa si no puso triple llave y la alarma, y ahora pusieron camaritas para ver desde internet su casa, ¿no? ¡Auch! No digas que te ventaneo, no sabía, no sabía. Debe ser muy divertido. Yo siempre digo, ¿qué pasará en mi casa cuando no estoy? Y digo, pues las cucarachas han de pasar de un lado para el otro porque no se me ocurre otra cosa, ¿no? Un día voy a poner unas cámaras para ver las cucarachas de mi casa, ¿no? Y digo, qué padre, si puedes, hazlo. Pero si lo haces porque tienes miedo, entonces Dios no puso ni el querer ni el hacer en ti y no tienes la identidad correcta, ¿no? A lo mejor Marco puso cámaras para decir, mira, Señor, qué bonita casa me diste. Y luego después vuelve a entrar y dice, ay, Señor, te luciste, qué bárbaro, mira qué esposota me diste, ¿no? Y entonces, a lo mejor, ¿verdad que sí fue por eso, verdad? No fue por miedo. Ok, ahí está. Ya quedó claro, ¿no? Pero hay gente que no vive porque se la vive teniendo miedo. Y cuando dices, oye, podríamos, es más, podría haber entrado alguien en mi casa y podría haberme robado todo lo que tengo. ¿Sabes qué? Qué padre el día que te roben algo, porque ese día vas a desatar el poder de la palabra de Dios en tu vida, porque la palabra nos promete, por medio de la ley de la restitución, que nos van a hacer regresado 7 veces todo lo que te quiten. ¿Sí? No vayan a empezar a dejar la puerta de su casa abierta con intención, ¿sí? No, eso es tentar al Señor, ¿sí? Y la Biblia dice, no tentarás al Señor. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si el Señor hasta el día de hoy ha sido bueno? El Señor ha sido bueno. Cuando nosotros entendemos que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, quiere decir que debemos dejar a un lado nuestra excusa de no tenemos tiempo. Yo quisiera hacer esto, pero no tengo tiempo. Vamos a dejar que Dios convierta nuestro cronos en un kairos y que multiplique el tiempo, el dinero, la sabiduría. Es que yo no le enseño a nadie porque no sé nada de la palabra. No. Tú empiezas a hablar y vas a ver cómo Dios va a empezar a multiplicar y va a poner de su reino en tu boca. Porque Él pone en ti el querer como el hacer, pero deja de tener ganas. Deja de tener ganas, ¿sí? Y deja que Dios, ahora sí que no te hagas, que Dios te habla. El otro día alguien me dijo, es que sentía que tenía que hablarle a alguien, pero no sabía qué decirle. No, pues es que ya tienes el sentimiento correcto, tú siéntate ahí, ¿no? Has venido las suficientes ocasiones a la iglesia y te he repetido las mismas citas una y otra vez para que en el momento el Señor te las recuerde y te dé una revelación acerca de lo que tienes que hablar, y va a ser impresionante porque vas a poder transformar la vida de alguien. Dominio propio. No tengas miedo. No tengas vergüenza. No tengas paciencia. Sé violento. Hemos hablado de esto en las últimas semanas. Sé violento. Sé violento. Deja que la gente vea que Cristo habita en ti. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Que Dios ponga en ti el querer como el hacer quiere decir
que escuche su voz y que empiece a hacer cosas diferentes todos los días. Somos personas que nos encantan las rutinas y luego vamos y nos quejamos de ellas. Ay, es que siempre es lo mismo. Pues sí, pues siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo. Yo el otro día le dije al Señor, necesito llevarte a otra dimensión. Y Esmeralda comparte mi gusto ahora, ¿verdad? El Señor nos puso una regadera, ¿con qué? Con una bocina, ¿no? Y ya está. Y ahora tienes la posibilidad de llevar a Dios a otro lugar. Ahorita Marco oraba acerca de eso, ¿no? Señor, tú eres el Dios de la regadera. Claro que eres el Dios de la regadera. ¿Sí? Porque como dice, hay un gráfico que dice, tiempo en la regadera, 10% bañarse, 90% cantar, pensar tonterías, ¿no? Entonces imagínate si tú llenas ese tiempo con la presencia de Dios. Dios puede poner en ti el querer como el hacer, porque vas a salir de la regadera con un propósito. ¿O no? Porque vivimos pensando o tratándonos de imaginar cómo agradar a Dios cuando Dios lo único que quiere es que le obedezcas. ¿Sí? Tenemos, una de las cosas que me encanta, no somos muchos, pero me encanta que en esta iglesia los que venimos estamos convencidos de que no hay otra alternativa y no hay otra cosa mejor que hacer en domingo, ¿o no? Ya estamos aquí. Dios ya puso en nosotros el querer como el hacer. Y estamos entendiendo que Dios nos va a hablar, seamos uno o seamos 1000. Y de lo que saquemos de aquí, vamos a hablar toda la semana, porque esto es lo que Dios nos ha preparado a hacer. Pero no tenemos un espíritu de temor. Porque el temor es a lo conocido, acuérdense. Y por eso dice un espíritu de temor. No dijo un sentimiento de temor, dijo un espíritu de temor. Porque es de, ay, yo ya sé que cuando cite a Nancy siempre va a llegar tarde. No llegas tarde, es un ejemplo, Nancy, ¿sí? No es cierto, Nancy es muy puntual. No me hagas caras, ¿sí? Eso es un espíritu de temor. Yo tengo algo más fuerte en mí que declarar una verdad sobre algo que yo conozco de alguien. Pero a mí no me importa lo que yo conozco de Nancy o lo que conozca cualquiera, yo conozco a Dios. A mí me interesa que Nancy y yo nos vamos a juntar y de lo que pase, van a pasar cosas poderosas, ¿no? Y nos pasó, ¿verdad, Nancy? Hemos ido a casas en donde el espíritu se han ido, en donde personas reciben a Cristo a la primera, en donde la enfermedad se va, pero sobre todo donde el propósito de Dios se cumple, y eso es lo más importante. Y hasta se lleva a la persona, ¿no? Y eso es lo importante. Ay, que Nancy llegó tarde, pues qué importa que llegó tarde, lo importante es que las cosas pasen, ¿no? Y esa es la parte, eso es cuando yo digo dominio propio, a mí no me interesa. El otro día empezamos la clase en el Holiday Inn para las señoras, ¿sí? Y Nancy me citó temprano, y ahí estuve temprano y Nancy no llegó. Pero ¿sabes qué pasó? Yo soy el pastor de esta iglesia, yo soy el pastor de este grupo, me senté en ese lugar y dije, Señor, por la autoridad que has puesto en mí, tu espíritu mora en este lugar. Señor, tú eres el Dios de estas mujeres, tú eres el que les vas a hablar. No es importante que yo esté aquí, sino es importante que tú estés ahí. Y me tuve que salir y yo ya no vi y ya no supe qué pasó, pero todas regresaron felices porque Dios se manifestó en medio de la clase y les enseñó algo, ¿o no? Ay, un espíritu de temor, ay, ya quiero llegar a Nancy. No. Y hay gente que vive con un espíritu de temor, siempre tratando de predecir y siempre quejándose de lo que conoce. Hoy en la mañana me llamó mucho la atención porque fui a votar como todos. ¿Ya votaron? Ya. Muy bien. ¿Y los demás? A votar. ¿Ya votaste? ¿No has votado? Pues a votar, ¿no? Ahorita le ponemos Bamba todos juntos. Y todos los que somos de fuera, espero que pronto tengamos ya nuestra IFE de Guadalajara. ¿Ya tienes tu IFE de Guadalajara? ¿No? Pues muy mal. No se vaya, Irene. Aquí la perdonamos. ya le pudo. Le caló el comentario. No. Ay, qué bueno que no sale en el video, porque... ¿No? Bueno, hoy en la mañana que estábamos, me levanté temprano y dije, sabía yo que abrían las casillas a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana me fui a votar. Y era de lo más interesante porque toda la gente que estaba ahí es que toda esta gente es una irresponsable y es que no sé qué. Y evidentemente abrieron la casilla a las 8:40 de la mañana. ¿Sí?
¿no? Exactamente. Todos mis amiguitos son todos mis vecinos hepta y octogenarios ahí, pero todos se quejaban y yo decía, espérame tantito, vengo a cumplir con un deber. Publiqué mi foto y dije, vengo a cumplir con mi papel para que también la palabra se cumpla, porque la palabra dice que yo tengo las autoridades que merezco, ¿sí? Y en ese momento me puse a orar y decía, Señor, qué terrible, que lejos de venir con gozo a decir, vengo a hacer el cambio, porque vengo a hacer el verdadero cambio, porque vengo a votar, vengo aquí a quejarme. Porque nada más estamos hablando, y hubo un momento, la verdad ahí sí me ganó, tuve que recurrir al dominio propio, porque yo estuve a punto de voltearme y decirles, bueno, ¿y ustedes ya han sido funcionarios de casilla? ¿Y ustedes saben de qué se trata y cómo se organiza esto? ¿No? Pero dije, pues, ¿para qué me pongo igual que ellos? Porque nomás nos vamos a pelear aquí, ¿no? Y me ganó el dominio propio. Pero decía, qué triste, porque la gente, aún haciendo su deber y aún haciendo lo correcto, que debe ser una cuestión de gozo, prefiere sentir lo malo. Las personas que sirven en las casillas son ciudadanos, no son políticos. Y ahora nomás porque les tocó el no. ¿A ti también te había tocado, no? Ah, ok. Y nomás porque les tocó, es que me acordé porque tú me platicaste que era por el apellido y él. No, el apellido y la fecha de nacimiento, ¿no? Ah, ok. Yo dije, ahora nomás por tener la fecha y de nacimiento y el apellido correcto, ahora te tratan como político, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Y la gente estamos acostumbrados a ser gobernados por lo que sentimos y no porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, el querer dominarnos y el dominarnos por entendimiento de quiénes somos. La palabra tiene que ver con eso. Venimos a la alabanza, ¿sí? Y no venimos a que nos entretenga Marco y Débora. Venimos a unirnos en un espíritu con ellos. Y debemos de estar aquí temprano y no porque René diga, sino porque si no nos vamos a perder de la mejor parte. ¿Sí? Porque venimos a adorar a un Dios y venimos con un propósito en conjunto. No venimos a ser entretenidos. Ay, Marco, es que ahora no me gustó la que cantaste. ¿No? ¿No? Ay, Marco, qué bonito hablas entre las canciones. ¿No? Eso es él y su intimidad con Dios. Eso es él y su intimidad con Dios. Pero quien venga aquí a que le guste la alabanza, ¿no? Nosotros venimos, tenemos un dominio propio. Dios pone en nosotros el querer como el levantarnos temprano, el tener intimidad con Dios, el haber orado temprano, para que cuando vengamos a este lugar, vengamos con toda la disposición a dar y no a recibir. Porque el que viene a la casa de Dios en el día de Dios y quiere recibir, ahora sí que lejos de venir a traer algo delante de Dios, le está robando de la ofrenda que le vienen a traer. La alabanza es de Él, es para su gloria. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Esto es una de las cuestiones que Dios puso en nosotros el día que decidimos hacerle nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a partir de ahora solamente vivimos gobernados por su voz. Y esto es muy importante porque es algo que nos da identidad y esto es lo que nos hace diferentes. Esto es lo que hace que no nos afecte cuando alguien te diga, ¡ay, es que eres aleluyo! No, yo no soy aleluyo. Dios puso en mí el querer como el hacer, lo correcto. Y gracias a Dios por ti, porque un día lo vas a entender. Cuando tú me veas a mí, alabando, adorando, dependiendo de la palabra, alimentándome con la palabra, y viendo que no es por hacer show, sino porque es mi necesidad, ese día tú vas a ser transformado. Gracias a Dios por ti que te fijas en mí. Porque ahora es cuando te voy a empezar a discipular, te voy a enseñar a vivir como yo vivo. ¿Hace sentido? ¿Sí? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda de qué se trata esta palabra? Bueno, entonces, yo les voy a pedir, ahí donde están, no necesitamos ponernos de pie, vamos a poner nuestros dos pies sobre la tierra, bien firmes. Esto es una cuestión simbólica. Hoy amanecí muy simbólico, pero siempre he dicho, ¿por qué no? Si no nos cuesta nada, no hace una diferencia en nuestra oración, pero hace una diferencia en quienes somos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, vamos a decirle, Padre, el día de hoy tú has hablado a nuestro corazón y nos has dicho, Señor, que tenemos que cuidarnos, Señor, de depender de lo que sentimos y de lo que pensamos, Señor, porque tú nos has dado una identidad. Y nos has prometido, Señor, que tú pondrás en nosotros el querer como el hacer, Señor.
Queremos pedirte específicamente que nos enseñes, Padre, a pasar de tener ganas, Señor, a querer hacer las cosas, a ser, Señor, nosotros los protagonistas juntamente contigo, Señor, del cambio en nuestras vidas, del cambio en nuestras familias, del cambio en nuestros trabajos, Señor, y el cambio en nuestra sociedad, Padre. Padre, el día de hoy, por ejemplo, Señor, nos has enviado a votar, Padre, y te queremos pedir, Señor, que nunca más, Padre, pase un día en donde nosotros tengamos el privilegio de elegir a nuestras autoridades, Señor, y que no ejerzamos, Señor, esa responsabilidad y ese derecho, Padre. El día de hoy, Señor, queremos poner delante de ti, Señor, nuestros oídos. Ven, límpialos, Señor, purifícalos, Señor, y quita, Señor, todo estorbo de ellos, Padre, para que tu voz sea lo más claro, Señor, y no para que nos convenza, Señor, sino para que junto con lo que nos digas, siembres en nosotros la identidad adecuada, Señor, para que podamos ser tu pueblo, Padre. Queremos, Señor, y estamos convencidos de que las señales nos tienen que seguir porque eso es lo que tú prometes, Señor. Y así, Señor, como tú te quemabas en una zarza, Señor, y no te apagabas, Señor, y así como te plantabas como una columna delante de tu pueblo, Señor, así queremos, Señor, que tus señales sean evidentes alrededor de nosotros, Señor, porque somos obedientes a ti, porque te amamos, Señor, y porque creemos en el Dios de los cielos, en el Rey de la Biblia, en el Creador del universo, en aquel que nos amó primero, Padre. Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, queremos ser testigos, Padre, de todas aquellas cosas que tú has prometido en tu Biblia para nosotros, Padre. Queremos venir, Señor, y poder decir que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor, porque queremos ser, Señor, cristianos activos, queremos ser hijos activos, Señor, queremos ser herederos activos, Señor. Queremos ser aquellos que hagan, Señor, y extiendan tu reino, Señor, por medio de la instrucción que recibimos todos los días en ti, Padre. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, tan claro. Señor, gracias por ser un Dios tan dulce, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy no solamente nos hablaste de esto, sino nos recordaste, Señor, de aquel día que decidiste, Señor, cumplir con lo que habías dicho y acabar con el pecado, Señor. Y el día de hoy, Señor, te decimos, si ya acabaste con el pecado, Señor, permítenos, Señor, querer y hacer las cosas buenas, Padre, para que un día nos podamos parecer a ti, Señor, para que un día verdaderamente lleguemos, Señor, a la estatura del varón perfecto, para que podamos ser verdaderos herederos, Señor, y tomar de tu reino, repartirlo a los hombres y mujeres de la tierra, Señor, y multiplicarlo, porque ese es, Señor, el don que has puesto en nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias, te damos gloria, Señor, y te pedimos que nunca más nos permitas pasar un día sin escuchar tu voz claramente y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.